¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Bienvenidos hermanos, que Dios los bendiga. El día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desarrollar esta meditación de la palabra que lleva por nombre Deja que Jesús reine en tu corazón. Para ello, vamos a dar lectura al Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, en los versículos de 43 al 45. Todos estaban maravillados de las cosas que hacía. Dijo entonces a sus discípulos: escuchad atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían sus palabras. Les estaba velado su significado, de modo que no las comprendían. Además, tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, dos cosas quiero comentar acerca de este pasaje del Santo Evangelio. En primer lugar, dice aquí que la gente estaba maravillada, los discípulos estaban maravillados de todo lo que hacía Jesús. ¿Y cómo no? Si Jesús sanaba a los enfermos, Jesús, por obra del Espíritu Santo, ayudaba a aquellos que no podían caminar, a los cojos para que volvieran a caminar, a los ciegos les devolvía la vista, a los leprosos los sanaba, los curaba, los limpiaba, a aquellos que tenían demonios los expulsaba y quedaban libres. Hermano, Jesús anunciaba el reino de Dios con palabras y con señales milagrosas, de tal manera que eso era lo que iba adelante, abriendo camino el reino de Dios. Donde iba Jesús, la gente se acercaba, se adelantaba para poderlo escuchar y también para poder recibir algo que necesitaba en alguna enfermedad, algún hijo, algún miembro de su familia. Jesús actuaba portentosamente con señales milagrosas. Entonces, los discípulos y toda la gente en los pueblos, en las aldeas donde Jesús llegaba, estaban maravillados porque también Jesús hablaba como ningún otro profeta, porque hablaba con plena autoridad, puesto que lo que él predicaba es que él lo vivía a plenitud, en 100%. Entonces, pero Jesús les quiere hacer ver a sus discípulos que su reino no es de este mundo. Entonces, aunque ellos estaban maravillados con todo lo que Jesús era capaz de hacer, de la manera que él hablaba y se dirigía a las personas, incluso sabiendo lo que había en sus corazones, entonces Jesús les dice: recuerden que el Hijo del Hombre va a ser entregado por los hombres. El Hijo del Hombre va a ser entregado por los hombres, y lo vemos cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Hermanos, en esta parte me detengo un poquito más. Por eso el nombre de esta reflexión: deja que Jesús reine en tu corazón. Allí es donde debe empezar el reino de Dios y crecer. Porque si se instaura el reinado del Espíritu Santo, el reinado de Jesús en nuestro corazón, va a ir creciendo ahí en nuestra casa, en nuestra familia, y así en los demás círculos en que nosotros nos desenvolvemos. Fíjense bien cuántas personas estuvieron cerca de Jesús y no dejaron que la palabra de Jesús, que la verdad misma que es Jesús, entrara en su corazón, y no hubo frutos en esas vidas. Quiero poner algunos ejemplos. Bueno, el caso de, tenemos hace poco, unos días que escuchamos la lectura de Herodes. Herodes tuvo la oportunidad de que en su mismo palacio recibió el mismo Jesús, escuchándola hablar de qué es la verdad, y Jesús mismo le explicaba qué es la verdad. Tuvo a Juan el Bautista, que él le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero sin embargo, por petición en una fiesta, pues le mandó a cortar la cabeza para entregárselo a Herodías. Entonces Herodes, sin duda que sí escuchó la palabra de Jesús, y sí escuchó también el anuncio del reino por parte de Juan el Bautista, pero ¿qué? No abrió su corazón para que reinara esa palabra. Imagínense también, tenemos los fariseos. Los fariseos, a ir viendo que iba creciendo la cantidad de gente que seguía a Jesús,
y que de repente la gente iba siendo menos que llegaba al templo, que llegaba a las sinagogas, y de repente iba creciendo en ellos esa envidia que se desencadenó en odio hasta llegarlo a querer matar, a quererlos crucificar. Las palabras a muchos de ellos algo les tocaba, pero no dejaron que entrara en su corazón. Algunos pocos se convirtieron, pero la gran mayoría de los fariseos no. Incluso una de las veces que mandaron a arrestar a Jesús, los soldados cuando estaban frente a Jesús no lo pudieron apresar porque se quedaron pero atónitos de escuchar cómo hablaba Jesús con autoridad. Cuando regresaron donde los fariseos dijeron, bueno, ¿qué pasó que no regresaron con Jesús? Es que hablaba como un profeta, hablaba con autoridad y no lo pudimos apresar. Entonces, muchos de los fariseos no acogieron ese mensaje, más bien creó envidia en sus corazones y rechazaron esa buena nueva de la palabra de Jesús, del anuncio del reino. Tenemos el caso también de Pilatos. Cómo llega incluso a su casa Jesús mismo. En su misma casa fue juzgado y Pilatos no hizo nada, simplemente se lavó las manos y dejó que el pueblo, que los fariseos decidieran qué querían hacer con Jesús. Hermanos, hay muchos más ejemplos de personas que entregaron a Jesús. El mismo Judas, siendo uno de los 12, también lo vendió. Aquí es la pregunta para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Nosotros vamos a seguir entregando a Jesús? ¿A quién vamos a escoger? ¿A Jesús o a Barrabás? Ahí, cuando estábamos frente a Pilato. Hermanos, dejemos que Jesús entre y que reine en nuestro corazón. Y veremos qué cosas grandes van a acontecer. Y vamos a estar maravillados como los discípulos, como empieza este pasaje. Vamos a estar maravillados de las cosas grandes que Jesús mismo puede hacer en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Si te pierdo a ti,